¿Alguna inquietud específica que tengan ustedes? ¿No todavía? Bueno, entonces yo propongo algunos ejercicios, ¿ya? Voy a compartir pantalla acá con la última guía de derivadas. Vamos a ordenar aquí el escritorio. Ya, entonces, acá ahora ustedes pueden elegir, no sé, no sé cuál quieren. Empecemos entre el 1 y el 5. O quizás escojamos primero para empezar uno rapidito entre el 1 y el 4. Después podríamos hacer el 5 que tiene el enunciado un poco diferente. El 4. Ya, entonces, a ver, necesito un poco de espacio acá. Ya, el 4 es x más 1 al cuadrado por y a la menos x. Ya. Y hallar los máximos y mínimos locales. Muy bien. Entonces, abrimos una hoja. Ahí sí, ya. Y tengo que usar este. Nuestra f de x es entonces x más 1, esto al cuadrado por y a la menos x. Bueno, entonces, para encontrar, digamos, máximos y mínimos locales, primer paso, siempre tenemos que buscar puntos críticos. Ahora, en este caso, acá, claramente esto es una, bueno, ya. Entonces, primero necesitamos la derivada, ¿ya? Así que derivemos este asunto. Bueno, acá tenemos que aplicar regla del producto. Entonces, la derivada del primer factor, ahí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ya, eso. Entonces, acá la derivada de la función exterior por la función interior. Bueno, y multiplicamos por la derivada de la función interior, que en este caso es 1. Y multiplicamos por la segunda función sin derivar, más, y ahora la primera la dejamos sin derivar por la derivada de la segunda, que en este caso acá también es una función compuesta, va a ser menos y a la menos x. Ya, vamos a escribir esto de forma un poco más decente. Por un lado podemos factorizar acá el y a la menos x, y la otra cosa que podríamos hacer es calcular ese binomio de acá. Entonces vamos a tener en total van a ser menos x cuadrado, que provienen de acá, del x cuadrado multiplicado por ese menos 1. Después con potencia x vamos a tener aquí 2x, y acá en ese binomio solo tenemos también 2x, pero acá con este signo menos voy a tener menos 2x, así que lo voy a simplificar al tiro. O sea, tengo 2x de acá menos 2x de acá, de esta parte. Y luego tengo aquí más 2 y aquí menos 1. Entonces me queda más 1. Esto de acá por y a la menos x. Bueno, entonces acá tenemos la derivada ahora ya como de manera bastante
como más compacta, por decirlo así, ¿ya? Ahora buscamos puntos críticos. Bueno, y para eso, ahora observamos en primer lugar que la primera derivada acá está bien definida para todo x en R, porque esta expresión acá siempre está bien definida, es un polinomio, y la exponencial también, ¿ya? Así que no existen puntos críticos del estilo de que la primera derivada no existe. Entonces, para eso, puntos críticos. Entonces, hacemos lo siguiente. Igualamos la derivada a 0. O sea, lo que tenemos es que, bueno, voy a escribirlo así, o sea, 1 menos x cuadrado por e a la menos x igual a 0. Ahora, en este caso acá, esto va a ser 0 si y solo si el 1 menos x cuadrado es igual a 0, ya que el e a la menos x es distinto de 0, bueno, para todo x en R. ¿Ya? Entonces, de acá obtenemos, o sea, me refiero de esta parte acá, entonces obtenemos que x cuadrado igual a 1, o sea, x es más o menos 1. Entonces obtenemos acá un x1 igual a menos 1 y el x2 igual a más 1. Ya, y no hay más. Eso es todo. Ya, entonces, ahora para decidir, digamos, de qué característica son esos puntos críticos, hay varias opciones ahora. Acá podríamos analizar, por un lado, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, o sea, o sea, si es que ocurren cambios de signos en la derivada, o la otra opción sería con el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál quieren hacer? ¿Sería más rápido si me hablan? ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál quieren utilizar? ¿El criterio de la segunda derivada o el cambio de signo en la primera derivada? Ahí tengo un voto para la segunda derivada. Bueno, entonces hagamos eso. Bueno, para eso primero necesitamos calcular la segunda derivada. Entonces acá, de nuevo, regla del producto. Tenemos la derivada de la primera parte, que en este caso va a ser menos 2x por la segunda parte, más, y acá dejo la primera parte igual, 1 menos x cuadrado, por la derivada del e a la menos x, que es menos e a la menos x. Ya, entonces, acá de nuevo intentamos simplificar un poco el asunto y, o sea, compactar, factorizamos el e a la menos x. Entonces vamos a tener lo siguiente. Acá, ¿saben qué? Este menos lo podría dejar totalmente aquí afuera. No, ¿saben qué? Mejor no, ya, voy a dejarlo adentro. Ya, porque voy a tener un factor cuadrático que es el x cuadrado. Después tengo el menos 2x. Y acá tengo menos 1. Y esto por y a la menos x. Ahora, acá, entonces, bueno, en sí, lo único que tenemos que hacer acá es evaluar ahora la segunda derivada para esos puntos críticos, x1 y x2. Entonces acá f2' en el x1
esto va a ser entonces igual a, bueno, 1 menos, perdón, acá es, sí, 1 más, bueno, si quieren lo anoto acá, esto va a ser menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 por i a la 1. Ya, entonces, acá tenemos 1 más, bueno, 1 menos 1 se me va a ir a 0, pero tengo acá el más 2, entonces tengo 2i. Y esto acá es positivo, entonces acá, por lo tanto, digamos, en x1, ¿qué es la conclusión acá cuando la segunda derivada es positiva? ¿Es máximo o es mínimo? Me refiero. Es mínimo, exactamente. Porque la segunda derivada positiva quiere decir que tengo la concavidad hacia arriba. ¿Ya? Tengo la sonrisita. Entonces acá f alcanza un mínimo local en x1 igual a menos 1. Ya, ahora miremos el otro punto, f2' en x2, o sea, en 1 nomás. Esto va a ser, acá tenemos, a ver, la segunda, acá la tengo, ya. Tengo 1, menos 2, menos 1, acá de nuevo el 1 menos 1 se me cancela, pero me quedan ahora, bueno, ya no necesitamos ese paréntesis, menos 2, y elevado a menos 1. Bueno, y elevado a menos 1, eso sigue siendo positivo, esto de acá. Pero entonces por este factor que tengo acá, esto va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ahora la conclusión, acá entonces f alcanza un máximo local en x2 igual a 1. Ya. Bueno, eso es lo que pidieron en este ejercicio. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, acá buscar puntos de inflexión, analizar la concavidad y cosas así. No sé si quieren hacer eso o prefieren buscar otro ejercicio de la guía. Ya, pues díganme qué prefieren hacer. Bueno, entonces, si aquí solamente Andrés da su opinión, entonces vamos a hacer lo que él quiere nomás, ¿ya? Y los otros, los que no hablan, se pierden la posibilidad nomás. Ya, entonces, ahora acá, no sé, el ejercicio 5 es un ejercicio que está un poco fuera del estándar, digamos. No sé si les interesaría hacerlo, ¿sí? Porque no es un ejercicio como eso, estándar. Bueno, espero que estén de acuerdo, ¿ya? Entonces, un polinomio de tercer grado, sabiendo que alcanza para x igual a 3,
alcanza un mínimo local para x igual a 2, alcanza un máximo local, y para x igual a 0, o sea, pi de 0 es 1 y pi de 1 es, bueno, 29 sextos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, eso. Bien, entonces, pero este ejercicio no lo hemos hecho con ustedes todavía, ¿cierto? Lo hice con mi curso. O sea, con ustedes no lo hemos hecho, ¿cierto? Ya, bien, para no repetir las cosas, porque igual el tiempo es valioso y ya. Entonces, la información que nos dan de que buscamos un polinomio de grado 3. Entonces, esto va a ser algo del estilo a sub 3, x a la 3, más a sub 2, x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0, ¿ya? Eso quiere decir polinomio de grado 3, con, acá, tal que, acá en x igual a 3, bueno, lo voy a escribir bien corto, ya se alcanza un mínimo local, y en x igual a 2 se alcanza un máximo local. ¿Y qué más? Ah, y nos dijeron, para x igual a 0 vale 1. Entonces, o sea, digamos, esas dos condiciones voy a escribir aquí al lado. Y además nos dicen que el polinomio, entonces, evaluado en 0 vale 1, y el polinomio evaluado en 1 vale 29 sextos. Ya, entonces esa es la información que nos entregan. Bien, ahora para determinar acá los valores, lo que siempre va a ser más fácil acá al principio para intentar de despejar al tiro algunos valores, es utilizar acá eso de los valores conocidos para el polinomio, ¿ya? Entonces, el primero es el más conveniente. En 0, p de 0 debe ser igual a 1, pero entonces en nuestro esquema de polinomio, entonces al evaluar esto en 0, esto va a ser igual a el a sub 0, ¿ya? Porque nos queda a sub 3 por 0, más a sub 2 por 0, más a sub 1 por 0, más el a sub 0. A sub 1 por 0, sí, eso ya. Entonces ya tenemos un valor despejado acá. De la otra ecuación, o sea, de la otra condición, P de 1, obtenemos una ecuación que nos va a decir a sub 3 más a sub 2 más a sub 1, bueno, más a, aquí ya podemos utilizar la, de que ya conocemos el a sub 0, es igual a 29 sextos. Bueno, entonces pasamos este 1 al otro lado y nos guardamos esa ecuación con una estrellita, porque al final todo ese trabajo que debemos hacer acá va a reducirse a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, 29 menos 6 sextos, me van a quedar 23 sextos. Bueno, igual todavía no es mucho más bonito, pero algo es algo, ¿ya? Entonces acá tenemos una relación para esas tres incógnitas. Bueno, ahora, para afirmar de que
en 3, por ejemplo, tenemos un mínimo local y en 2 un máximo local. Lo que sí es que ahora tenemos que calcular la derivada del polinomio. Entonces, el P' de X, acá va a ser 3a sub 3 por X cuadrado más 2a sub 2 por X más a sub 1. ¿Ya? Y ahora sabemos de que esto evaluado en 3 vale 0, porque para que sea un mínimo local, entonces en particular necesito que la derivada sea nulo, que se anule, sea punto crítico. ¿Ya? Entonces acá la observación sería P tiene los puntos críticos, digamos, x1 igual a 2 y el x2 igual a 3. Y por lo tanto, acá P' en x1 es igual a P' en el x2 es igual a 0. ¿Ya? Y con eso ya podemos construir otras ecuaciones. Bueno, entonces reemplazamos acá para el x1 en el P'. Entonces tenemos para x igual a 2, entonces tenemos 3 por 4, tenemos 12 a sub 3, más, ahí son 4a sub 2, más a sub 1, esto es 0, esto es otra ecuación, ecuación 2 estrellita, y ahora para el x2, entonces ahí vamos a tener 9 por 3, van a ser 27 a sub 3, más, acá son 6 a sub 2, y más a sub 1 igual a 0. Tercera ecuación. ¿Ya? Bueno, quizás sería más corto anotar ahí con, con los números romanos, ahí las ecuaciones. Pero la idea ahora es que tenemos 3 incógnitas que nos quedan y tenemos 3 ecuaciones. Y ustedes saben, por lo general, o sea, tenemos esta ecuación de acá, esta, bueno, y la última, y esta, ¿ya? En general, ese sistema, bueno, sería, perdón, ya, de 3 por 3. Ahora, lo único largo y que en sí no tiene mucho que ver con cálculo es el tema de resolver ese sistema. Me acuerdo cuando yo lo hice la otra vez en la clase, me demoré bastante con solamente intentar de resolver ese sistema. Pero acá, no sé, de esta, por ejemplo, podemos despejar una variable en función de las otras dos, reemplazamos en la siguiente ecuación y así sucesivamente, ¿ya? Pero ese cálculo lo pueden hacer ustedes, diría yo. La idea importante es que la información que nos dan hay que traducirla. Y en este caso, del hecho de que en un extremo, o sea, en un punto acá tengo un mínimo local y en el otro un máximo local, acá la única cosa que utilizamos es que por ser extremos locales, son puntos críticos y por lo tanto tienen la tangente horizontal, o sea, la derivada nula. Y con eso ya obtenemos las ecuaciones que nos faltaban, por decirlo así, ¿ya? Y
Pero siempre cuando les piden construir o encontrar un polinomio, siempre es mejor utilizar al principio la información directa sobre el polinomio, ¿ya? En este caso acá para despejar la cuarta incógnita, porque esa se despeja al tiro al evaluar en cero, ¿ya? Y para simplificar después la cantidad de variables con las que tenemos que tratar. Pero, ¿se entendió acá la construcción del problema? Acá falta solamente resolver ahora ese sistema, pero como les dije, acá es gusto de cada uno. Por ahora solamente tienen la herramienta de despejar acá una variable en función de las otras dos, reemplazarlo en la siguiente ecuación y así, ¿ya? Después en álgebra 2, ustedes van a ver ahí de que existen otros mecanismos que son un poco menos engorrosos para hacer esos cálculos. Ya, pero por ahora tenemos esa herramienta nomás y ahí el camino es demoroso, digamos. No es difícil, pero es demoroso. Y como lo que menos tenemos es tiempo, entonces les propongo que seleccionen ahora un problema acá entre el 6 y el 9. O quizás entre, o sea, yo dije desde el 6 hasta el 9, pero quizás sería mejor elegir uno entre, o sea, el 7 o el 9. ¿Cuál prefieren? Ah, eso, el 7. Bien, entonces me lo anoto por acá. Eso es x cuadrado menos 1 dividido por 2x más 1. Y determine los intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad. Ok, vamos. A propósito, ¿saben qué? ¿Cómo están ustedes para la prueba? Es que me refiero, ¿ustedes podrían trabajar un poco en eso? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se sienten capaces de trabajar un poco en grupos? ¿O prefieren todavía no? Ya, pues es más corto si me hablan. Lo que pasa es que el Zoom permite a un no, un voto para un no. Bueno, ya no, es que el tema es que el Zoom permite separarlos en grupos y ahí ustedes podrían discutir la cosa. Pero si no se sienten seguros, entonces no tiene mucho sentido porque ahí ya después el grupo queda en silencio nomás y no se avanza en nada. Ya, la función era f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por 2x más 1. Y intervalos de crecimiento, decrecimiento y de concavidad se pidieron. Ya, entonces, es que acá hace frío hoy día, estoy un poco, me tapé las piernas y lo único es que a veces cuando me doy vuelta, entonces, bueno, ya. Bien, entonces, acá para ver el crecimiento y decrecimiento, en este caso acá, va a ser más fácil si analizamos los signos de la derivada. Entonces, acá calculamos la derivada, ¿ya? En este caso acá tenemos que aplicar regla del cociente. Entonces, va a ser la derivada del numerador, que es 2x, lo multiplicamos por el denominador, menos, ahora dejamos el numerador y derivamos el denominador. En este caso acá la derivada es solamente 2 y dividido por el 2x más 1 al cuadrado. A propósito, acá me faltó una cosa, una observación acá
como estoy dividiendo por el 2x más 1, acá x tiene que ser distinto de menos un medio. ¿Ya? Porque si no, me meto en problemas. Porque estaría dividiendo por 0. ¿Ya? Bien. Entonces, hay que hacer que o sea, arreglar el numerador acá un poco. Entonces, vamos a tener acá de la primera parte, vamos a tener 4x cuadrado menos 2x cuadrado. Entonces nos quedan solamente 2x cuadrado. Y acá el siguiente factor que nos queda acá van a ser más 2x. Entonces, y el último van a ser acá menos 2, pero con este menos me va a dar más 2. O sea, más 2 dividido por el 2x más 1 al cuadrado. Ya. Ahora acá voy a factorizar el 2 también. Entonces tengo el 2, lo coloco acá adelante, así. X cuadrado más x más 1 dividido por el 2x más 1 al cuadrado. Ya. Ahora, dijimos que tenemos que analizar los signos aquí de la derivada para poder ver dónde es creciente y dónde esté creciente eventualmente, ¿ya? Entonces, acá en este caso, eso sí, tenemos que considerar siempre, bueno, ya, estamos con x distinto de menos un medio, ¿ya? O sea, eso no lo debemos olvidar. Entonces, acá, como estoy dividiendo por este, digamos, término acá, pero es un cuadrado esto, entonces eso acá siempre va a ser positivo. De hecho, va a ser estrictamente mayor que 0 porque excluimos acá el menos un medio. ¿Ok? Así que el signo de esta parte solamente depende del numerador acá. Entonces, tenemos que analizar acá el numerador. Para eso podemos hacer un pequeño cálculo aparte. Voy a aprovechar acá el tiro del espacio. Este polinomio, entonces, primero buscamos si tiene ceros, ¿ya? Más x más 1 igual a 0, ¿ya? Entonces acá miramos el discriminante, que en este caso es 1 menos 4, o sea, es menos 3, o sea, negativo, por lo tanto, este polinomio, el gráfico de este polinomio del x cuadrado más x más 1 no intersecta el eje x y por lo tanto no hay un cambio de signo. Las raíces son complejas acá, ¿ya? Entonces, ese polinomio acá siempre tiene el mismo signo en todas partes. Ya, entonces, ¿se entiende ese argumento? Acá, por lo tanto, acá no tiene cambios de signo. Cambios de signo. ¿Ya? Entonces, ahora para saber entonces el signo de la derivada acá, basta con evaluar en un punto donde la derivada está bien definida. O sea, más simple acá, evaluamos en 0. Entonces, al evaluar en 0, podemos ver acá de que esto de acá, digamos, me queda solamente 1 partido por 1 por 2, ya, o sea, es positivo eso. Acá entonces, por lo tanto, tenemos que f' de x es mayor que 0 para todo x
en R, bueno, sin el menos un medio, ¿ya? Hay que sacarlo. Y por lo tanto es creciente en todas partes. Y entonces, por lo tanto, F es creciente en... Ahora, si lo quiero poner con los intervalos, son dos intervalos acá. Y el otro intervalo es el menos un medio hasta el infinito. Ahora, en la práctica, eso significa acá tengo una asíntota vertical para el x igual a menos un medio. ¿Ya? Acá asíntota vertical en x igual a menos un medio. Y el gráfico es algo por este estilo. Acá está mi asíntota, ¿ya? Entonces la función aquí es creciente y acá es creciente de nuevo. O sea, si miro los límites laterales de esta función, cuando me acerco al menos un medio por la izquierda, entonces la función tiende a más infinito, y cuando me acerco desde la derecha, entonces la función tiende a menos infinito. ¿Ya? Bien, ahora la siguiente pregunta que nos hicieron fue el tema de la concavidad. Entonces, para eso necesitamos ahora la segunda derivada. Acá, bueno, hasta acá vimos los intervalos de crecimiento ya. Entonces, para la concavidad, ya, entonces necesitamos la segunda derivada. Entonces, primero la calculamos en general. Bueno, el 2 lo podemos dejar por acá. Ya, y de nuevo, regla del cociente. Entonces nos queda 2x más 1 por 2x más 1 al cuadrado menos, y ahora acá es x cuadrado más x más 1 por, y acá, bueno, acá ahora el denominador es 2x más 1, pero todo eso al cuadrado, así que, perdón, acá tengo que, este 2 viene acá primero, por 2, por el 2x más 1, eso por la derivada de lo de adentro, por otro 2. Ya, dividimos, y ahora esto va dividido ya por 2x más 1 elevado a 4. Ya, ahora, pero si se fijan, acá tenemos este término de acá, que lo podemos factorizar acá también, y lo podemos simplificar aquí al tiro con esta potencia 4. Entonces, voy a hacer esas simplificaciones acá ahora primero. Entonces nos va a quedar 2 por, ya. Entonces acá me queda el 2x más 1. Bueno, igual me está al cuadrado todavía. Menos 4 por el x cuadrado más x más 1. Y todo eso ahora dividido por 2x más 1 elevado a 3. Ya, bueno, hay que intentar de simplificar el numerador acá todavía un poco. Entonces desarrollamos el cuadrado. En el primero voy a tener aquí 4x cuadrado, ¿ya? Pero acá tengo menos 4x cuadrado. Así que los cancelo. O sea,
este lo cancelo acá con el cuadrado de ese término, ¿ya? Después tengo acá los términos cruzados, que van a ser 2 por 2x, entonces me quedan 4x acá de esta parte, pero acá tengo de nuevo menos 4x. Ya, también se me fue el asunto. ¿Ya? Y después el término constante acá es 1. Eso sí, 1 menos 4 me va a quedar acá. ¿Ya? Entonces ahí en el numerador me sobrevive solamente el menos 3. Y esto ahora dividido por 2x más 1 al cubo. Ya. Ahora acá, para analizar el signo, entonces, bueno, tenemos por un lado, bueno, 2 por, ya, el tema acá es, esta parte acá, digamos, puede cambiar de signo en el menos un medio, ¿ya? Claro que ahí se indefine, ¿ok? Pero cuando estoy del lado izquierdo del menos un medio, quiere decir que x menor que, entonces coloquémoslo así. Si x es menor que menos un medio, entonces esta expresión f2' de x, o sea, ahora miro lo que es acá, yo quiero cambiar esto. Miro bueno, esta parte acá, miro el signo que tiene esto, ¿ya? Entonces, el 2x más 1 va a ser algo negativo cuando x es menor que menos un medio. Entonces, algo negativo al cubo sigue siendo negativo, pero como tengo acá este signo menos, voy a tener que esta expresión que remarqué en verde va a ser positiva acá para este caso. ¿Ya? Y ahora el último caso, cuando x es mayor que menos un medio, ¿ya? Entonces, ahí el 2x más 1 va a ser positivo. Algo positivo al cubo es positivo, entonces me queda la segunda derivada en total negativa. Ahora, ¿qué significa eso para las concavidades? Acá esto es cóncava hacia arriba, entonces en el intervalo de menos infinito hasta el menos un medio, y cóncava hacia abajo en el intervalo del menos un medio al más infinito. ¿Dudas, consultas respecto a este ejercicio? ¿O lo hice muy rápido? ¿O estaba bien? Es que hay algunos pasos acá que solamente los expliqué, pero no los anoté. Bueno, entonces busquemos otro ejercicio. Tenemos tiempo para otro más. No sé qué piensan, si hay algún ejercicio. Ah, no, es que hay otra cosa. Acá abajo
estos ejercicios hay que decir un poco acá, usando asíntotas, máximos y mínimos, puntos de inflexión y todas esas cosas, graficar las funciones. En general no les van a pedir, no tiene intervalos de crecimiento, ¿verdad? ¿Cuál? El ejercicio reciente estaba creciente en el intervalo de menos infinito hasta menos un medio y también creciente en el intervalo del menos un medio hasta el más infinito. Lo puse recién, o sea, lo anoté en la respuesta para esa parte. ¿Ya? A lo que me refiero es que en la prueba no les van a pedir que grafiquen algo, ¿ya? Porque hoy en día existe eso del GeoGebra y ahí no tiene ninguna gracia de, digamos, pedir un gráfico. Eso sí, ese otro análisis acá, donde hay asíntotas, máximos, mínimos, puntos de inflexión y esas cosas, eso se les va a pedir, ¿ya? Este de acá es dibujar la gráfica de una función. Acá solamente se pide un esquema, ¿ya? Por ejemplo, acá que cumpla con las siguientes condiciones. A ver, el problema es que, a ver, si tiene que cumplir con la recta y igual a 3, es una asíntota. F' en 3 es 0. A ver, que cumpla con todas las condiciones. Ahí sí que es un poco más complicado hacer el esquema. Acá hay ejercicios que son más de texto. Lo que sí alcanzamos a hacer por lo menos es ver el planteamiento un poco. A ver, un banco lanza un plan de inversión cuya rentabilidad en euros viene dada en función de la cantidad invertida por medio de la expresión con esto. Deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan. No sé, acá ya nos dan digamos, la función en este caso, ¿ya? El tema es que, claro que nos conviene cuando tenemos la rentabilidad máxima, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un polinomio de grado 2 y simplemente buscamos acá algún máximo local. Ojalá que sea global también. Costes de fabricación. Variedad de salchichas. Depende de la cantidad elaborada en kilos con esa expresión, en una lineal. El fabricante está aquí el precio de venta en euros de cada kilogramo de salchicha viene dado por, bueno, por eso es precio de venta. Obtener la función ganancia. Bueno, yo diría la ganancia es simplemente el precio de venta menos el costo, ¿no? O sea, perdón, yo no soy muy de economía, pero entonces yo tomaría P de X como, o sea, menos C de X, y esto sería mi función G de X entonces por la ganancia, ¿o no? Ya, ¿qué cantidad de salchichas interesa para producir para obtener una mayor ganancia? Bueno, acá entonces, en este caso de nuevo, la función ganancia es la que queremos maximizar o encontrar el máximo. Y entonces acá, si se fijan, el precio acá es cuadrático.
en esa parte. Entonces, de nuevo, acá al final, perdón, aquí es X por esto, ya. Entonces, bueno, nos va a quedar un polinomio de grado 3 acá en total, ¿ya? O sea, de hecho, nos van a quedar, son menos 6 partido por 800 por X al cubo. Después vamos a tener menos, o sea, perdón, más 20X, pero le tenemos que restar el costo y ahí hay 2X, entonces nos van a quedar solamente más 18X y menos 10. ¿Ya? Entonces, ese polinomio es el que derivamos, buscamos los puntos críticos, ¿ya? O sea, pero eso también trabajando con la derivada de esta función acá, no debería ser mayor problema. Bueno, descomponer el número 16 en dos sumandos positivos, tales que su producto sea maximal. ¿Qué me dicen de eso? ¿Cómo planteamos eso? Voy a hacerlo con azul ahora para que se distinga. Acá, el 16, entonces nos piden que sean dos sumandos positivos. Que 16 sea igual a más b. Acá con a y b positivos. ¿Ya? Tales que su producto sea maximal. Bueno, ya, eso lo veamos después. En primer lugar acá, para yo poder trabajar por ahora aquí en cálculo en una variable, ¿ya? Entonces despejemos, no sé, b igual a, de esa ecuación, de esa primera ecuación, entonces va a ser 16 menos a, ¿ya? Y ahora, tal es que su producto sea maximal, entonces la función que queremos analizar es esto del a por b, ¿ya? Pero b lo despejé, entonces voy a tener a por 16 menos a, ¿ya? Y esto lo tomo como mi f de a, ¿ya? Acá ustedes pueden ver, eso es un polinomio cuadrático de nuevo, y quiero encontrar el máximo acá. Entonces, calculo la derivada de esto, el f' de a de nuevo, y luego verifico de que en el valor para a que obtengo, realmente yo tenga un máximo y no un mínimo, ¿ya? Podría pasar. Y después, para encontrar el otro número b, entonces utilizo simplemente esta parte. ¿Ya? ¿Se entendió el planteamiento acá? Acá no estoy resolviendo los problemas, estoy solamente haciendo los planteamientos para que ustedes después puedan resolverlo por sí mismos. Acá, por ejemplo, ¿cuál quieren que veamos? ¿El 6 o el 7? Bueno, hay un error de tipeo ahí entre medio, pero bueno. Ya, a ver, empecemos con el 6 acá. Tenemos un hilo metálico de 140 metros. Se quiere dividir dicho hilo en 3 trozos, de forma que uno de ellos tenga longitud doble de otro y tal que al construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima. ¡Ah! Bueno, ya. Entonces, acá en total queremos dividir
el hilo en 3 trozos, de forma que uno de ellos tenga longitud doble de otro. Y el tercero no se dice nada. Bueno, supongamos que uno tenga la doble de longitud y los otros dos tengan igual longitud, ¿ya? Entonces acá sería el 140. Es entonces si llamamos de, a propósito, cuando ustedes hacen un ejercicio de estos, siempre tienen que poner acá primero como en frase, sea entonces ya D o L, ya. L, la longitud de uno de los trozos cortos. ¿Ya? Entonces, eso significa que ese 140, tengo 3 trozos, pero uno tiene el doble de longitud de los otros dos, así que en total voy a tener aquí 4L, ¿ya? Bien, y además hay que construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima. Entonces, la suma de las áreas, acá, bueno, voy a escribirlo entre comillas, suma de áreas, después le podemos poner una letra, A de D, por ejemplo, A de D, de L, perdón, A de L, es entonces igual a, ya, y se construyen cuadrados, puros cuadrados, entonces, y con cada trozo, entonces tengo, en total, para el perímetro, tengo L de largo, así que esto lo divido en 4, L cuartos, eso para el chico, ¿ya? L cuartos y tomo el cuadrado de eso, ¿ya? Y eso lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo 2, bueno, no se ve muy bien acá mi cálculo ahora, ahí, ¿ya? Tengo 2 de los cuadraditos chicos, ahora el área del cuadradito grande, este tiene 2L de perímetro, entonces voy a tener 2L cuartos, o sea, pero, o sea, me va a quedar solamente L medios al cuadrado, ¿ya? Entonces acá de nuevo tengo una expresión cuadrática en L y no creo que después de la PEP no hay más clases. Eso sí, a ver, nosotros tenemos o sea, aunque clases de ejercicio podríamos hacer, pero por lo menos en la programación ya no hay nada más. Bueno, en total ya estamos en la hora. A propósito, bueno, no sé si ustedes en su curso ya han visto el L'Hôpital, ¿ya? Porque L'Hôpital sí ese puede entrar eventualmente para o sea, si quieren la próxima vez podemos hacer ejercicios del L'Hôpital. Ya, ¿cuál duda quedó con cuál ejercicio anterior? No, achícate. ¿Cuál? ¿El 4? Ya, acá, bueno, descomponer el 16 en 2 sumandos positivos, ¿ya? A propósito, voy a dejar de grabar. Bueno, pero de ahí igual te explico las cosas, ¿ya? A lo que me refiero es que igual la próxima semana podemos hacer una clase de ejercicio, pero del L'Hôpital.